saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos en esta misma sintonía la actualidad más reciente de la comunidad cristiana que peregrina en Toledo. Terminamos la cuesta de enero con las mismas preocupaciones, si no más, que con las que hace casi un mes estrenábamos el año que Dios nos ponía por delante. En medio de tantos desasosiegos, redoblamos nuestra esperanza, aquella que nos dice que Dios nunca defrauda. Solo esperamos que este espacio contribuya mínimamente a ello. Pasen a ver si es posible. Nuestro repaso semanal comienza con la fiesta del Santo Protector de la Iglesia toledana. El pasado sábado la archidiócesis celebraba al Santo Arzobispo Ildefonso. Con este motivo el señor arzobispo presidió, fiel a la costumbre, al filo del mediodía y en la catedral, la solemne concelebración eucarística en rito hispano-mozárabe en honor al patrón. Por encima de lo excepcional del momento que vivimos, se trataba de la primera fiesta patronal que presidía don Francisco desde que se sentara en la cátedra de San Ildefonso hace ya 11 meses. Este sábado, en la solemnidad de San Ildefonso, patrón de Toledo, el señor arzobispo presidió la Santa Misa a las 12 de la mañana en la catedral. Don Francisco Cerro anunció la celebración en 2026 del 6º centenario del comienzo de la construcción del templo primado. Pronto, de acuerdo con todas estas altas instancias, podremos poner en marcha la conveniente organización de celebración y diálogo que haga posible y fecunda esta ilusionada empresa interdisciplinar e intersocial que nos reclama atención y trabajo a lo largo de los próximos 5 años hasta llegar al 2026. Indicó que la preparación y la celebración de este acontecimiento implicará a todas las instituciones y autoridades de la sociedad toledana. No fueron mejores los tiempos que vivió San Ildefonso de Toledo que los nuestros. No había menos crisis en la sociedad ni en el mundo que los nuestros. También se abría muchas cosas nuevas, pero los santos son aquellos hombres y mujeres que ante los retos y dificultades responden con amor, con misericordia, y son los que saben sacar a la humanidad de sus problemas. Mientras nosotros nos agotamos en los sufrimientos y problemas, el santo vislumbra que puede vivirse todo desde el corazón de Dios y que saldremos. Mirar con los ojos misericordiosos de la Virgen, construir la civilización del amor y poner el corazón en lo esencial son las 3 actitudes de San Ildefonso que podemos aplicar en nuestra vida, según reconoció en su homilía el prelado toledano. El pasado domingo toda la Iglesia celebraba por segundo año consecutivo el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en el año 2019. El señor arzobispo quiso unir a toda la diócesis al deseo del Papa, que ha manifestado que esta cita, el domingo dedicado a la Palabra de Dios, nos haga crecer a todos en una familiaridad asidua con la Sagrada Escritura. Además, el arzobispo primado señaló que el Evangelio es una continua llamada a la conversión y que ésta no se da nunca sin la escucha atenta de la Palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser primordial en la vida de un cristiano. Así lo reconoció el señor arzobispo de Toledo este tercer domingo del tiempo ordinario, nombrado por el Papa Francisco Domingo de la Palabra desde hace 2 años. Momento idóneo para la institución de lectores, tal y como sucedió durante la celebración de este domingo. Que la palabra de Dios sea como la historia de tu vida, fueron las palabras de don Francisco Cerro al seminarista que instituyó lector y que pertenece a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ahí, Óscar, tendrás en este tiempo de lectorado del ministerio, tendrás que ser especialista en la escucha de la palabra. El Papa Francisco, como es tan práctico, dice: no dejes nunca la Biblia en la biblioteca o ahí puesta, llevarla a la mesilla, meditarla, tenerla, hacerla vuestra propia, subrayarla. Que la palabra de Dios sea como la historia de tu vida. En su homilía, el prelado toledano reconoció que el Evangelio es la llamada continua a la conversión, para lo cual es necesario la contemplación y la escucha, y como fruto, la palabra se hará vida. Si yo rezo, pero mi oración y mi trato con el Señor no tiene nada que ver, por ejemplo, con mi apostolado, con mi trato con los hermanos o con mi vida, o no influye cómo yo me tengo que comportar en el desayuno, en la comida y en la cena, o no tiene nada que ver, por ejemplo, si tengo frío o no tengo frío,
pues no es una palabra que se haga viva y eficaz. O sea, decir, ¿cómo sé yo si vivo como prueba de algodón la palabra de Dios? Si lo vivo con caridad en el trato con los hermanos. Durante la celebración con motivo del Domingo de la Palabra, el prelado toledano recordó que la lectura y la escucha asidua de la palabra de Dios nos hace estar en sintonía con Jesucristo. El señor arzobispo volvió a dedicar su escrito del pasado domingo al tema de la educación y de este modo nos brindó la segunda parte de su reflexión titulada Crisis educativa, crisis antropológica. Don Francisco nos recordaba la labor de todos los cristianos por mejorar la sociedad, que es lo que está en el origen de toda tarea docente. Por eso la propuesta educativa católica ha sido y es constructora de civilización y por tanto de todas las realidades más bellas, buenas y verdaderas que forman parte de nuestra cultura. El señor arzobispo de Toledo vuelve a reflexionar sobre la educación y lo hace en su escrito semanal para Padre Nuestro. Don Francisco Cerro señala que la Iglesia Católica, desde sus orígenes, anuncia que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el modelo de ser humano, cuyo origen está en Dios. La Iglesia peregrina en este mundo se compromete a construir una sociedad mejor, fundamentada en el amor a Dios y al prójimo. Un mundo donde buscamos a Dios con nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad, cultivando y educando así todas las dimensiones del ser humano. Así lo expresa el prelado toledano, que reconoce que la propuesta educativa católica ha sido y es constructora de la civilización, aun cuando la historia de la Iglesia esté marcada por el pecado. Concluye su texto preguntándose si no existirá un proyecto ideológico que defienda un nuevo modelo de sociedad, contrario a la antropología que ha levantado la civilización occidental. Haciendo suyas las palabras del Papa Francisco, el arzobispo de Toledo finaliza el texto indicando que otro mundo es posible si apostamos por una educación basada en una antropología que devuelva a la persona humana toda su dignidad. Y para todos los que se quedaron con ganas de más escritos pastorales, esta semana también se hacía pública la carta pastoral con motivo del año dedicado a San José que nos ofrecía nuestro arzobispo. Con este nuevo documento episcopal, don Francisco aspira a que en este año jubilar de San José, convocado con ocasión del 150 aniversario de la proclamación del santo como patrono de la Iglesia Universal, sea ocasión para que toda la archidiócesis de Toledo pueda poner la figura e intercesión del custodio en el corazón de nuestra vida diocesana. No se trata de incorporar más actividades a nuestra vida diocesana, sino que el modelo y la intercesión de San José acompañen espiritualmente toda la pastoral de nuestra archidiócesis. Así es la propuesta del señor arzobispo en su nueva carta pastoral, San José del Evangelio ruega por nosotros, que la presencia de San José sea transversal en nuestra vida como Iglesia diocesana. Lo que hacemos sencillamente es transversal, es decir, que la figura de San José esté presente en todo lo que estamos trabajando y en todo lo que se está realizando en la archidiócesis, como verdaderamente una figura colosal de espiritualidad tan vinculada a la Virgen y por supuesto al niño, porque no ha habido nadie tan cerca físicamente a Jesucristo como ha estado María y José. El Papa Francisco anunció el pasado 8 de diciembre la convocatoria del año de San José con motivo del 150 aniversario de la proclamación del santo como patrono de la Iglesia Universal. Y para ello ha publicado la carta apostólica Patris Cordem, Corazón de Padre. Nuestro pastor diocesano se une a esta propuesta y lo hace con esta carta pastoral que incorpora además signos concretos a seguir en este año y toma como ejemplo la pintura del Greco, San José, ubicada en la capilla del mismo nombre de la ciudad de Toledo, un San José peregrino, custodio y protector. Como signo también de ese cuidado paterno y que siempre tiene, y que es tan importante para toda la humanidad, la figura de ternura, de cercanía, de amor que tiene San José en estos momentos para toda la humanidad. Yo creo que es una auténtica pintura bellísima del Greco que refleja lo que el Papa ha querido al convocar este 150 aniversario.
La fiesta del 19 de marzo será el momento culminante del año San José, para la cual el señor arzobispo pide una preparación adecuada a lo largo de los 7 domingos precedentes a la fiesta de San José. Igualmente invita a visitar algunos lugares de gracia especial de la archidiócesis, como la parroquia de San José Obrero de Toledo, la parroquia del Patrocinio de San José en Talavera, la parroquia de San Mateo en Jerindote o los conventos de las Madres Carmelitas Descalzas repartidas por la diócesis, además de la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres de Talavera y el Colegio San José de Fuensalida. Se trata, en definitiva, de incorporar la devoción a San José a nuestra vida diocesana para que sea custodio, guía y protector. En este fin de semana, en el que por lo menos aquí en la diócesis de Toledo vamos a celebrar nuestra particular jornada de la infancia misionera, nos parecía que era una buena ocasión para hablar de la pastoral con niños, de la pastoral de la infancia, la pastoral con niños pequeños. Y teníamos pendiente ya desde el inicio de curso recordar una propuesta diocesana, que son los oratorios de niños pequeños. Muchos de ustedes que son fieles a esta sintonía recuerdan de temporadas anteriores, muy al hilo de la implantación del plan pastoral, haber hablado de los oratorios de los niños. Pero esta noche tenemos el privilegio de contar con el coordinador diocesano de estos oratorios para que nos haga un resumen y vuelva a presentar delante de todos, los que ya habían oído hablar de ellos y los que se incorporan por primera vez, este tipo de iniciativa, esta manera de iniciar en la vida cristiana. Tenemos el lujo de contar esta noche con don Juan José López Fabuel. Don Juan José, buenas noches. Buenas noches. Coordinador diocesano de los oratorios de niños pequeños, ¿desde hace cuánto, don Juan José? Propiamente desde el curso pasado, este ya sería el segundo curso. Recuérdenos un poco, ¿qué son los oratorios? ¿Cómo presenta usted los oratorios de los niños pequeños? Pues los oratorios de niños pequeños es rezar con los niños, orar dentro de un itinerario, dentro de un proceso, pero orar con los niños, el quitar el miedo de acercarles a Jesús a los niños a los 8 o 9 años y empezar a rezar con los niños pues desde el seno materno, ¿no? En 1 año, 2 años, 3 años, para que realmente puedan tener pues la experiencia de la fe, ¿no? La vivencia de la fe en su momento, en su tiempo, en su edad, pero que realmente tengan el encuentro con Jesucristo. Esto que algunos han oído que se está implantando en los colegios con bastante facilidad, ¿tiene que ver con la clase de religión? O bien otros pensarán, esto tiene que ver con la catequesis. ¿Dónde están los oratorios? Bueno, según en el lugar que se haga, ¿no? Diríamos en los colegios el objeto del oratorio es el seguir presentando, el seguir acentuando pues la educación integral, ¿no? No solamente diríamos pues algo devocional o algo meramente dentro de lo académico del currículum de la clase de religión, sino presentar realmente pues toda la integración del cristiano, ¿no? Cómo hacer cristiano, cómo vivir cristiano. En nuestros colegios católicos, pues el oratorio viene en ayuda primordial de hacer cristianos, de la iniciación cristiana. Y en las parroquias, en las catequesis, viene en ayuda primordial de el despertar religioso, de la transmisión de la fe, ¿no? Que también es cómo hacer cristianos, ¿no? Pero diríamos que ya en la catequesis ya es a lo mejor más cuestión de pues conocimientos, contenidos, experiencia, vivencia, y esto lo hace el oratorio. Aquí en la diócesis de Toledo llevamos el último lustro probablemente en ello, pero ¿dónde surgen los oratorios? ¿Cómo es el origen de todo esto? ¿Quién tiene la intuición? Pues los oratorios surge hace 8 años en la parroquia de Illescas, en el Colegio Virgen de la Caridad. Pues el director del colegio y el párroco de Illescas, don Eugenio Isabel Molero, él pues escucha que se está haciendo una iniciativa en los colegios, en las parroquias, que es la oración con los niños pequeños, y entonces pues empieza como a seguir difundiendo, expresando, ¿no? Insistiendo a tiempo y a destiempo que hagamos esta experiencia, ¿no? Entonces, pues en Valencia, cuando el Congreso Nacional de Jóvenes, ¿no? Pues uno de los vicarios parroquiales, don Francisco, que va allí, que se hace la presentación de los oratorios, pues fue surgiendo en Illescas esta realidad. Y en mayo de ese mismo año se hace el curso de iniciación
que viene el padre Gonzalo Carbo y que pues empezamos a vivir esta experiencia. Luego don Eugenio, como también es el vicario del área de evangelización y de catequesis, pues él lo ha impulsado en la catequesis, en los colegios, y desde entonces todos los años ha venido haciendo pues el curso que llamamos de iniciación a los oratorios de niños pequeños, ¿no? Que ha venido el padre Gonzalo y pues ha tenido ahí su inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues en la parroquia de Illescas, en el colegio, se está realizando, pero ya esta realidad está llegando a tantos otros sitios, ¿no? Menciona al padre Carbó que se volvió muy, o se ha venido volviendo, se ha venido revelando como alguien muy familiar porque ha venido varias veces a la diócesis en estos últimos años. ¿Quién es el padre Gonzalo Carbó? Pues el padre Gonzalo Carbo es religioso. En un inicio fue de los hijos de San José de Calasán, de la congregación de los Calasancios, y luego más tarde, pues él con un grupo de calasancios formaron otra congregación que se llama Cooperadores de la Verdad. Y ellos, de alguna manera, albergan en la Iglesia este carisma de maestros católicos, ¿no? De entender y comprender, formar, forjar una educación católica íntegra, ¿no? Entonces, pues diríamos que ellos, en su ADN de congregación, llevan este binomio de letras y de espíritu, ¿no? Y esto es lo que, pues en los colegios nuestros, de alguna manera, pues hay que ir como metiendo con fuerza, ¿no? El padre Carbó, prácticamente los oratorios tal y como los conocemos, es fruto un poco de la experiencia del padre Carbó en su tarea docente. ¿Dónde? ¿En Levante? ¿En qué? Sí, él estaba en un colegio en Valencia, en el colegio de San Joaquín, de los hijos de San José de Calasa, y él tiene una experiencia como muy puntual, un verano del año 1979 en Gandía, en una parroquia de Gandía, y entonces va surgiendo una experiencia con los niños de oración, que son los mismos niños los que van expresando qué elementos, qué signos, qué palabra de Dios pues ellos necesitan, ha de ser su alimento. Y entonces, desde el año 1979 se va como elaborando todo un itinerario desde 3 años, 4 años, hasta los 12 años, aunque luego también se continúa, se sigue con la lectura orante de la palabra de Dios, se elabora todo un itinerario, un proceso, diríamos, de iniciación cristiana, de comenzar a ser cristianos en el colegio, comenzar a ser cristianos en la parroquia, comenzar a ser cristianos en la familia. Cuando vino aquí a Toledo, o la primera vez que oímos hablar aquí en Toledo, probablemente en torno al Colegio Virgen de la Caridad, nos sorprendió, bueno, ¿de dónde habrán sacado esto? Y sin embargo está muy extendido por toda España. Después hemos tenido la impresión que en casi todas las diócesis se ha intentado promocionar, no sé con qué éxito, ¿es así? Sí, todos los años el padre Gonzalo Carbo y quien le acompaña, una laica, Pepa, pues se han recorrido ya todas las diócesis de España, ¿no? Y también de Latinoamérica, en el sentido que pues inician en esta experiencia. Ellos diríamos que ponen la semilla y luego la semilla en cada diócesis se va dando de maneras distintas. En nuestra diócesis hemos tenido la suerte, también por medio de don Eugenio Isabel, que se ha ido como potenciando con mucha fuerza pues esta realidad, ¿no? Pero en muchas diócesis de España está tomando distintas modalidades o distintas formas, ¿no? Pero cada vez vemos con más insistencia la transmisión de la fe, el despertar religioso en los niños pequeños, ¿no? No podemos esperar a los 8, 9, 10 años a darles el gran tesoro de la fe, ¿no? Hay que dárselo pues en la edad más temprana, ¿no? Usted los conoció hace 6, 8 años. Cuenta, ¿qué fue lo primero que le impresionó, don Juan José? ¿Qué le llamó más la atención? Pues nosotros lo vimos de primera persona en el colegio de Illescas, en el Virgen de la Caridad, hace 8 años, cuando él hizo el padre Gonzalo este iniciar a la oración de los pequeños, y a mí me impresionó mucho cuando él hizo el oratorio con los niños, ¿no? Porque cosas que nosotros estábamos viviendo, que no sabíamos poner nombre, ni sabíamos cómo hacerlo, ni cómo ahí realmente pues se daba la respuesta, ¿no? Pues por la originalidad, la sencillez, la normalidad, la naturalidad, la expresión más viva de fe de los niños, ¿no? De los pequeños, en el que al final entiendes pues que el grito de Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, pues va muy unido al grito de los niños, ¿no? Queremos ver a Jesús, ¿no? Y los niños eso lo están expresando.
Y muchas veces hemos podido tener experiencias en la pastoral con niños, con adolescentes, con jóvenes, pues a veces muy frustrante, ¿no? Muy activista, muy de proponer, pero por otro lado se está quedando como muy oscuro esta vivencia profunda, interior, pues del niño, del adolescente, del joven, ¿no? Que es la llamada a la fe, ¿no? La llamada profunda de la fe, ¿no? Se ha implantado con más facilidad, tengo la impresión, en las instituciones docentes diocesanas, en los colegios, ¿no es así? En la red de colegios diocesanos tiene bastante cuajo. Sí, en los colegios diocesanos casi en todos se está realizando esta experiencia de distinto modo, de distintas maneras, en distintas edades. También ahora con toda la cuestión de las medidas anti-COVID, pues también ahora hay que realizarlo y hacerlo de otra manera, ¿no? Pero también en otras instituciones religiosas, ¿no? En otros colegios religiosos de la diócesis también están llevando a cabo esta acción. También, de una manera me da la impresión que un poco paralela, colegios religiosos de la Milagrosa o de... Sí. Ya también habían tenido algún tipo de experiencia, ¿no es así? Sí, en las Hijas de la Caridad hay una religiosa que ya lo ha potenciado mucho, ¿no? Una de las Hijas de la Caridad, y que en sus colegios pues también han ido como metiendo con fuerza esta realidad que de alguna manera pues es muy atrayente, ¿no? Y todos los que trabajamos en los colegios y con los niños, pues cómo no vamos a querer este plato de buen gusto, ¿no? ¿En qué rango de edades tienen la impresión que está siendo más eficaz los oratorios con niños pequeños? Dentro de que, bueno, pues juntarse con gente a rezar, eso no tiene edad, ¿no? Pero ¿en qué rango de edades están llevándolo a la práctica? Las edades propiamente de los itinerarios son desde los 5 años hasta los 11 años, ¿no? Donde diríamos que está tipificado, ¿no? Está escrito. Pero vamos viendo cada vez más necesario bajar las edades con elementos que están como en el fondo de los oratorios, bajarlo a los 2 años y elevarlo a los 18 años, ¿no? Entonces, a los 2 años diríamos que lo que se hace es pues una oración muy de agradecimiento, de palabra, que los niños expresan una palabra y la repiten, porque es curioso cómo los niños más pequeños la oración se puede alargar y ellos están a gusto, están cómodos. A veces creemos que los niños más pequeños hay que hacerlo en 5 minutitos, porque si no se nos ponen nerviosos. Los niños pequeños pueden estar, los de 2 años, pues media hora, 40 minutos fácilmente rezando, pues repitiendo una palabra. Ellos entran mucho en esa repetición de la palabra y pueden estar pues a lo mejor 5 minutitos, 10 minutitos repitiendo una palabra, un canto, la proclamación de la palabra de Dios y repitiéndola. Bueno, pues en los más pequeñitos así vamos viendo que de alguna manera es como su alimento, ellos lo necesitan, ¿no? Ellos lo piden, ¿no? Y luego de los 11 a los 18 años sería la lectura orante de la palabra de Dios, que es la presentación o el recorrido de la historia de la salvación, ¿no? Que tiene tanto que ver con su formación y que tiene que ver tanto con la vida, ¿no? Entonces es entrar en la verdad de la historia de la salvación, pues de una manera como muy viva, ¿no? Muy de escucharles, muy de dialogar. Entonces, bueno, pues ese es el arco que vamos viendo cada vez más que se presta. Habéis pretendido, por tanto, que todo el rango de la vida educativa pues esté un poco impregnado de este estilo, más allá de ese margen de los 5 a los 11 años, que pareció un poco precomunión, por así decirlo. Aspiráis a que toda la trayectoria docente esté presente un oratorio. Sí, porque el acompañamiento hay que hacerlo, ¿no? Hoy en día yo creo que lo que más urge es hacer acompañamientos, ¿no? Hacer procesos. Entonces, el acompañamiento del proceso se realiza desde estas intuiciones que tiene la oración con los niños pequeños, ¿no? Que es la intuición de la liturgia, ¿no? Y una liturgia bien entendida, no una liturgia ritual, una liturgia devocional, sino una liturgia participar en el misterio de la Trinidad, ¿no? De la relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Los niños pequeños les chifla, ¿no? Hablar del Espíritu Santo, ¿no? Una vivencia profunda de la palabra de Dios, no solamente como algo, diríamos, pues literal o literalista, sino algo que tenga como esa lectura tipológica en su vida, ¿no? Y una lectura profunda y una lectura, bueno, pues
Eso es lo que yo creo que hace hacer cristianos, ¿no? Realmente que se vaya poniendo un armazón de verdaderos cristianos. Para que no dé la impresión que esto es solamente en el contexto educativo, que tal vez, sobre todo por su experiencia personal, pues parece que ha sido como mucho más eficaz. Hay muchas parroquias que están también en ello, por lo menos ha habido muchas parroquias de nuestra diócesis que se han interesado. ¿Está funcionando en alguna parroquia? ¿Qué seguimiento tiene de todo esto? En nuestra diócesis pues hay más de 40 parroquias que se han interesado y que están poniéndolo en práctica, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Hay en parroquias que lo están empezando ya desde primero de catequesis, ¿no? En segundo de primaria o en primero de primaria. Hay parroquias que lo están haciendo en la poscomunión, en cuarto, en quinto de primaria. Hay parroquias que están haciendo todo el proceso, ¿no? De lo que se trata es que esta experiencia y esta vivencia no lo reduzcamos a un mero contenido de conceptos, ¿no? A una mera expresión, ¿no? A una mera transmisión, a información, sino de lo que se trata es, y yo creo que la catequesis, por ejemplo, el padre Gonzalo nunca le gusta hablar de catequesis, siempre le gusta hablar de evangelización, porque el acto catequético es un acto evangelizador, ¿no? Y desde ahí pues puede darnos muchas claves para hacer realmente una catequesis pues que sea fuerte, ¿no? Que sea seria, ¿no? Que vaya al corazón, ¿no? Al alma, ¿no? de los niños. ¿En cuánto dura una sesión de un oratorio? ¿Está muy tipificado? ¿Esto está muy previsto? ¿O es muy acomodable a distintas circunstancias? ¿Es distinto un alumno o un curso en un colegio a unos niños de una catequesis de iniciación cristiana? ¿Qué horario tiene esto? ¿Qué frecuencia? ¿Cuánto viene a durar cada sesión de oración? En los colegios, pues lo que dure la sesión, ¿no? Si la sesión es 45 minutos o 50 minutos, pues lo que dura la sesión. En las parroquias, pues también lo que esté puesto el tiempo de catequesis, si es igual una hora o una hora y algo. En las parroquias de lo que se trata es pues, de hacer la experiencia de la oración con los niños, que es sobre más o menos 35 minutos, 40, y luego 10-15 minutitos de iluminación del oratorio, que sería la catequesis, de iluminación de la oración, que sería la catequesis. Se puede estar, bueno, esto es lo que más o menos por las circunstancias se realiza, pero podríamos estar pues hora y media, ¿no? Claro. Porque tiene toda una, pues eso, una fuerza, distintas partes, etapas, que no es una metodología, sino que de lo que se trata es pues como de entrar realmente en un ambiente, ¿no? Igual que en nuestras oraciones personales, pues a veces lo podemos dividir en 2-3 partes, ¿no? Pues el momento en el que uno se sienta, se pone en la presencia de Dios, pues pide luz al Espíritu Santo, cuando escucha la palabra, cuando medita, cuando lo intenta aplicar a su vida, pues así es la experiencia, ¿no? de la oración con los pequeños. Lo que nos propone es novedoso porque hasta ahora, más o menos dentro del concepto clásico, antes de la catequesis venía un momento oracional o se recomendaba un momento oracional, ¿no? Lo hemos vivido o lo hemos practicado incluso, lo de llevarte a los niños a la iglesia, al templo, delante del sagrario, un poquito tiempo para después... Y lo que nos propone es que el oratorio es como el soporte sobre el que va la catequesis. Claro, claro. Sí. La catequesis no deja de ser sino el tramo final del taller, ¿no es así lo que nos... Claro, claro. Sí, la catequesis viene a ser iluminar, dar luz, pues lo que se ha vivido, ¿no? Porque de lo que se trata es que el niño exprese, ¿no? Estamos como muy habituados a darle al niño un saco, una carga de contenidos, de conceptos, y bueno, pues lo tiene que soportar. Y aquí es al revés, es que el niño nos expresa pues cuál ha sido su vivencia, su contagio del misterio que se les ha presentado, porque no dejamos de vivir ante el misterio, ¿no? Y no dejamos de transmitirles, de ofrecerles el misterio. Entonces a veces es como, pues eso, cargas de misterio o de doctrina de misterio, y la concepción debe ser distinta, ¿no? Es que realmente introducirles en el misterio y que el niño exprese, ¿no? Con el contacto con el misterio de Dios, pues como dice la carta de San Juan, pues la persona se queda eso, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, ¿no? Al Señor de la vida, pues eso es lo que expresamos, es lo que vivimos. Es complicado, igual que hay catequistas que nos están viendo,
y dirán, esto tiene pinta de ser muy complejo, un tiempo amplio, con actividades muy variadas, muy gestual, luego nos lo explicará si es todo como muy gestual. Habrá gente que piense, esto es complicado, él puede llevarlo a cabo porque es sacerdote y porque tiene cierto rodaje en el acompañamiento espiritual. Es complejo para los catequistas, para iniciadores en la fe. Es una metodología compleja. ¿Cómo podría...? Pues eso muchas veces es lo que se dice, igual cuando hacemos el oratorio, pues hay gente que dice, bueno, eso es en los colegios y es de familias como muy especiales, o es cuando vamos a las parroquias y lo hacemos con los niños que ellos ven todos los días y que están teniendo eso, pues ven que no es una cuestión de una doctrina, ¿no? De que los hemos adoctrinado, ¿no? Sino que lo que está en el fondo es la mirada que hay del niño. Es decir, lo que a mí me enamora del oratorio de niños pequeños es la forma de mirar al niño, al adolescente y al joven. No lo miramos como muchas veces puede pasar, ¿no? Como a personas que tenemos que adoctrinarles o moralizarles o que tenemos que transmitirles no sé qué cosas o que de alguna manera tenemos que cambiarles, ¿no? Sino mirar al niño con una mirada contemplativa, ¿no? ¿Cómo miraría Jesús a este niño, ¿no? Y ahí es cuando surge de alguna manera una alianza, un pacto, ¿no? Y es el pacto de la bendición. Nosotros en los oratorios vivimos la bendición con los niños. Los niños son betitos, ¿no? Son santos por su vida de gracia, pero son santos porque el niño te enseña, te manifiesta, te expresa. El niño realmente vive una misión contigo, ¿no? Entonces, yo creo que la manera de concebir, pues también muchas veces nos ayudaría, ¿no? Cómo miramos a los niños, ¿no? Eso nos haría escuchar, eso nos haría estar más atentos, eso nos haría ser más conscientes de ciertas cuestiones y eso nos haría ser más humildes, ¿no? Que yo creo que son como las actitudes fundamentales, ¿no? De un catequista, de un sacerdote, de un acompañante de niños. En cualquier caso, al que un poco monitoriza todo esto, al acompañante, al guía, pues requiere una cierta iniciación de los cursos. Me parece que hace 2 años, porque el pasado año yo creo que hubo que desconvocarlo, ya estábamos en plena epidemia y no sé si se pudo llevar a cabo ningún curso de iniciación, pero de la presencia del padre Carbó, por lo menos en el año 20, en el 19 yo creo. Sí que recuerdo allí en la casa de ejercicios que se mencionó que había como 2 niveles de cursos. Hay un curso de iniciación y otro de profundización. ¿Cómo está preparado eso? Sí, tendríamos el curso de iniciación, que es de alguna manera el primer, o sea, hay gente que quiere hacerlo, ¿no? Pues nosotros les animamos que se esperen a que podamos tener este curso y que de alguna manera se pueda crear contacto con el padre Gonzalo, ¿no? Porque de alguna manera él tiene las claves, ¿no? De toda esta espiritualidad, ¿no? Porque no deja de ser una espiritualidad, ¿no? Una vida, ¿no? Entonces tendremos el primer curso de iniciación a los oratorios. El año pasado, gracias a Dios, lo pudimos al final realizar en los Carmelitas, que fue el fin de semana cuando fue la toma de posesión del arzobispo, de don Francisco. Sí. Y luego abrimos un segundo curso, que ese sí que no lo pudimos llevar a cabo, que estaba pensado para el mes de junio, que es de intensificación, ¿no? Las personas que estamos llevando el oratorio con los niños, pues vamos teniendo una cierta riqueza, ¿no? Y entonces es bueno poder compartirla y que al final ese poder compartir pues también podamos ir viendo cómo, pues cómo ayudarnos. Entonces ese curso está pensado para que pueda ser sí, un día entero, ¿no? de reflexión, de discernir juntos por dónde el Señor quiere llevar pues también a nuestros niños, por dónde nos quiere llevar, los retos que se van presentando y que se van planteando. Este año tuvimos la suerte pues en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, que lo hicimos online. Entonces fue una convocatoria para pues todas las personas que estamos haciendo el oratorio, pues nos juntamos 80 personas online y lo presidió don Francisco, el arzobispo, y luego también pues el padre Gonzalo pues pudo asistir, ¿no? Y pues él tuvo como una pequeña comunicación, ¿no? Luego todos los meses, pues por medio de correos, pues yo intento enviar como pues temas de formación, ¿no? Para las personas que acompañamos, para seguir como ahondando en ciertas cuestiones, ¿no? Que son interesantes. Vamos a tener, ya tenemos la fecha del próximo curso de iniciación a los oratorios, que será del 21 al 23 de mayo. 21 al 23 de mayo en la casa de ejercicios. Y todos los que estén interesados, ¿cómo pueden contactar?
todo independientemente de parroquias o incluso catequistas, ¿no? O acompañantes que crean que... ¿Cómo pueden contactar? ¿Cómo pueden interesarse en inscribirse? Pues hay un correo que es el que yo uso y el que pueden contactar en cualquier momento conmigo, que es oratoriostoledo@gmail.com. oratoriostoledo@gmail.com. Luego, cuando empecemos, ya se vaya acercando la fecha de la iniciación, pues por medio de las parroquias, por medio de los colegios, pues mandaremos información, ¿no? Para que los directores o los sacerdotes pues puedan presentar. No es un curso solamente para profesores o catequistas, ¿no? Cada vez estamos viendo con más fuerza que el Señor quiere, por medio de los niños, evangelizar a las familias, ¿eh? Entonces, también para los padres de familia, ¿no? Que muchos padres pues se inician a rezar con los niños y no tienen herramientas, no saben cómo, que a veces pues los niños se lo piden a los padres y los padres, pues hay padres que quieren, ¿no? Pero a veces no tienen como estas maneras, modos, o bueno, pues también para ellos, ¿no? Interesante. Ese correo lo maneja, lo atiende usted. Entonces, cualquier persona, independientemente de que no sepa nada o de que esté, si oratoriostoledo@gmail, y usted contesta cualquier duda o cualquier inquietud o lo que sea. Esto forma parte un poco de la delegación de catequesis, o sea, es como una especie de herramienta, ¿no? No es una especie de instrumento aparte, sino que está englobado. Hace poco tuvimos por aquí a don José Zarco y a Javier y nos hablaron de una de las muchas herramientas de las que dispone Catequesis Toledo, es de esto de los oratorios. Forma parte del itinerario catequético, de las herramientas catequéticas. Sí, es una herramienta que pues que de alguna manera la delegación también pues propicia, promueve, ¿no? Para que de alguna manera en las parroquias, en la catequesis se pueda realizar. Es verdad que no solamente está cerrado para parroquias y catequesis, sino también para los colegios, para las familias, pero en la delegación de catequesis pues es una herramienta que tengo que pedir con insistencia, ¿no? Que se vaya como metiendo con más fuerza, ¿no? También en nuestra manera de concebir, de entender, de comprender, ¿no? Y de realizar el acto evangelizador en la catequesis, ¿no? Y salvado esa trampa de pensar que esto es un carisma suelto, que esto... otra es pensar que no estamos del todo en ello, que esto formaba parte del plan pastoral y todo aquel aluvión de iniciativas, pero que ahora la diócesis está en ello, está empeñada en esto de los oratorios, ¿no es así? Sí, pues diríamos hace 5 años, se presentó en una de las jornadas del plan pastoral, en la jornada de pastoral, se presentó en las acciones extradiocesanas, se presentó esta realidad, vino el padre Gonzalo y lo presentó, y bueno, pues es verdad que ha tomado impulso y que está teniendo cada vez más realidad en la diócesis. Pero el señor arzobispo, don Francisco, ya varias veces ha transmitido que esta es una de las prioridades, ¿no? en nuestra pastoral con niños, ¿no? Y con jóvenes, ¿no? La experiencia de la oración, la vivencia de la oración, ¿no? Diríamos con esta ayuda, ¿no? De esta, bueno, pues con esta forma, de esta concepción, pero realmente vivir la espiritualidad de niños, de adolescentes y de jóvenes, ¿no? Que en jóvenes está muy claro, pero en niños muchas veces es el gran tabú. Y en niños pequeños ya mucho más, ¿no? Porque parece que el niño tiene que saber palabras para poder rezar, ¿no? Y no es verdad, el niño no tiene que saber, el niño está viviendo, ¿no? Por la vida de la gracia, el niño, en lo profundo de sí, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, está teniendo mucha relación personal. Pues así lo vivimos nosotros aquí, como un compromiso diocesano, y por ello pues sus a menudo intervenciones con Conchi en radio, y nos comprometimos al comienzo del curso a de vez en cuando reflotar el tema aquí en nuestra programación. Muchísimas gracias, don Juan José, por haber estado con nosotros, y enhorabuena por todos estos esfuerzos. Sí, a usted, don José María, por poder venir y poder también expresar, pues ya no solamente lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Sino también pues como un gran deseo, ¿no? Que realmente pues hagamos un acto evangelizador, ¿no? Una evangelización pues más plena, ¿no? Más eso. Pues muchas gracias. El Papa dedicó esta semana a la catequesis, a la oración con la Sagrada Escritura.
Desde la Biblioteca Apostólica, como suele, recordó que la palabra de Dios se hace carne en aquellos que la acogen en oración, porque las palabras de la Escritura no fueron escritas para quedar aprisionadas en el papel, sino para ser acogidas y germinar en nuestros corazones. Ya entre los saludos finales aconsejó escoger cada mañana una frase de la Biblia como compañera de la jornada. Esto nos ayudará, dice, a comprender la voluntad de Dios y a vivirla. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la Lectio Divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esa manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Y ella nos irá transformando y llenándonos de gran alegría. Que el Señor los bendiga. El pasado jueves se conmemoraba en el Seminario Diocesano, como todos los años, la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes de teología. A las 11 de la mañana, profesores y seminaristas asistieron a la celebración de la Eucaristía presidida por el señor arzobispo. Tras la misa, el Instituto Teológico había programado, como siempre también, una sesión académica a cargo del profesor Javier Puello, que preparó una disertación sobre Santo Tomás y la polémica antimendicante en la Universidad de París. La teología de Santo Tomás parte de la contemplación de la cruz. Así lo manifestaba el señor arzobispo de Toledo en su homilía con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los centros universitarios católicos. Don Francisco Cerro ha destacado que la teología de este fraile dominico del siglo XIII, que fue nombrado doctor de la Iglesia, es ante todo una teología arrodillada. Esa teología que es más necesaria que nunca, esa teología del hombre que se pone delante de Dios con la sencillez y con la apertura, y esa teología que aprende de la sabiduría de la cruz. Él dijo en alguna ocasión que había sido y donde más había aprendido era en la cruz de Cristo. Ahí en esa cruz de Jesús, mirándolo y contemplando, había aprendido sobre todo los grandes conocimientos de la vida, la ciencia de la cruz. El prelado toledano ha asegurado que otra de las características de la teología de Santo Tomás es su humildad, ya que solo las personas humildes son capaces de vivir en profundidad el misterio del amor de Dios.
no es el teólogo que prefiere estar fuera de la Iglesia con su teología diciendo cosas al margen de lo que dice el magisterio de la Iglesia o de lo que dice, es el hombre fundamentalmente humilde, porque solo la humildad hace que lleguemos a la profunda sabiduría del corazón. Solo las personas humildes son capaces de saborear el amor de Dios. Solo las personas humildes son capaces de vivir con profundidad el misterio del amor de Dios. Y por último, el señor arzobispo ha destacado que la teología de Santo Tomás destaca por su fidelidad al magisterio de la Iglesia, en comunión con el Papa. La intensa polémica que se vivió en la Universidad de París entre los profesores seculares y los mendicantes en los años en los que Santo Tomás de Aquino accedía a la cátedra de teología. Ese ha sido el tema de la conferencia que ha comenzado tras la celebración de la Santa Misa. Va a ser sobre la polémica que él vivió en la Universidad de París, que se llama la polémica antimendicante contra algunos profesores seculares de la universidad, y en la que también intervinieron los franciscanos, que se llamaban los espirituales franciscanos. Y vamos a estudiar la luz que dio Santo Tomás a esta controversia. Debido a la pandemia y cumpliendo con la normativa sanitaria, los seminaristas han podido seguir la conferencia de forma telemática. En la línea de las decisiones tomadas a lo largo del último mes en el resto de las diócesis españolas, el señor arzobispo decretaba esta semana la suspensión de todas las procesiones de Semana Santa programadas en la archidiócesis, no solo en la ciudad. Por segundo año consecutivo, en una carta enviada a todas las hermandades y cofradías penitenciales, el delegado de Religiosidad Popular explicaba todo lo mejor que podía que desgraciadamente la situación sociosanitaria nos obliga a vivir la Semana Santa de manera muy distinta a la habitual. No habrá procesiones de Semana Santa en la Archidiócesis de Toledo, así lo ha decretado el señor arzobispo don Francisco Cerro. Una decisión que se ha hecho pública por medio de una carta firmada por el delegado de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías. La situación sanitaria actual ha llevado a tomar esta decisión, que ha sido comunicada también a los hermanos mayores de las cofradías y hermandades de la archidiócesis. En el escrito, el delegado diocesano de Religiosidad Popular recuerda que los cofrades forman parte de la Iglesia y que a ellos corresponde ser piedras vivas que se expresan con las obras, como la oración y la caridad, lo que bellamente se manifiesta tantas veces en la vía pública, con las procesiones y estaciones de penitencia. En el escrito se recuerda además que afrontamos una Semana Santa donde se vivirán los misterios de la pasión, muerte y resurrección en los templos y en los hogares, pero no se podrá salir a la calle y hacer la manifestación catequética y pública de nuestra fe en las procesiones. Igualmente, la carta anima a los hermanos mayores, de común acuerdo con los conciliarios, a estudiar la forma para rezar ante los titulares de cada hermandad en sus respectivas sedes canónicas, garantizando todas las medidas de seguridad sanitarias. El arzobispo castrense don Juan del Río Martín fallecía el pasado jueves en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras no poder superar las consecuencias de la COVID-19 que había contraído. Tras recibir la noticia, el señor arzobispo de Toledo ha mostrado su pésame por la pérdida para este mundo del prelado andaluz, rogaba a Dios por el arzobispo y pedía una oración por su alma. Con don Juan son 3 los obispos que han fallecido como consecuencia del COVID, junto a Monseñor Algora, emérito de Ciudad Real, y a Monseñor Milián, emérito de Barbastro Monzón. Ha fallecido Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor del Río ha muerto a los 73 años en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde ingresó por coronavirus el pasado jueves. Nacido en Ayamonte, fue ordenado sacerdote en el 74. En el año 2000 fue ordenado obispo de Jerez de la Frontera y en el 2008 recibió el nombramiento de arzobispo castrense de España. El señor arzobispo de Toledo trasladaba su más sentido pésame por el fallecimiento de Monseñor Juan del Río. Hasta último momento hemos todos albergado la esperanza de que pudiera superar el coronavirus, pero entró en la UCI, han intentado por todos los medios y acaban de comunicar que ha fallecido. Por lo tanto, descanse en paz, un pastor bueno, el servidor bueno y fiel.
Desde Radio Televisión Diocesana lamentamos su fallecimiento y trasladamos nuestro pésame y oración a su familia, a sus hermanos obispos y a todos los miembros del arzobispado castrense. Hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone RTVD. Les emplazamos a la semana que viene para darles información puntual de nuestra vida eclesial. Este domingo celebramos en la Archidiócesis la Jornada de la Infancia Misionera. Quédense por ello ahora con este vídeo que nos recuerda la historia de Sara, salvada por las hermanas del Hogar de Nazaret en Ghana, gracias a los esfuerzos de la Infancia Misionera. Siguen mirando al cielo. Hasta la semana que viene, que sean felices. Nadie elige dónde nace, en qué lugar ni en qué familia. Es algo que escapa de nuestro control y que coloca a muchos en situaciones en las que es difícil sobrevivir. Pero cuando parece que todo está perdido, hay esperanza en quienes te aman. Aquí, cuando un niño nace con alguna discapacidad, se le ve como un espíritu. Ese niño podría ser asesinado porque es signo de mal augurio. Vine aquí porque me acusaron de brujería. Toda mi familia y todo mi pueblo me condenaron. Debido a su discapacidad en el habla, Sara era sospechosa de ser un espíritu maligno y fue acusada de 15 muertes en su pueblo. Solamente tenía 4 años. La hermana Stan rescató a Sara y la llevó al Hogar de Nazaret para niños en Yendi, al norte de Ghana. Allí, la iglesia local está comprometida en proteger a la infancia de prácticas tradicionales tan dolorosas como esta. Decimos no, no podemos hacer eso. Necesitamos tener un lugar para estos niños y decirles así que ellos tienen derecho a vivir. Tenemos que preservar su dignidad. Desde hace más de 10 años, la hermana Stan ha proporcionado a varias generaciones de niños y bebés un hogar donde se vive el amor, la acogida y la esperanza. En el Hogar de Nazaret ha formado una familia donde pueden crecer y descubrir que su vida es un regalo para la sociedad y para Dios. Yo sé que si me hubiera quedado con mi familia, me habrían matado. Pero la hermana me trajo aquí. Ella me gusta, porque salvó mi vida. Sara tiene ahora 12 años y se ha convertido en una niña alegre y llena de vida. Ha hecho muchos amigos en la casa de Nazaret y es una pieza indispensable de esta gran familia. Además, le encanta ir al colegio y es muy buena estudiante. What is your name? My name is Sarah. How are you? I'm fine. La hermana Stan sueña con que todos estos niños puedan tener una oportunidad para estudiar, aprender habilidades para el día a día y poder ganarse la vida con un empleo digno. Para estos niños, el futuro más allá del Hogar de Nazaret puede ser difícil e incierto. Por eso, la hermana Stan ha encargado la construcción de una escuela de formación profesional y una clínica donde muchos más niños y jóvenes pueden descubrir el valor de sus vidas. Si alguno de estos niños que es rechazado, abandonado y acusado, un día regresa a su pueblo y les dice: ¿me reconocéis? Fui rechazado por vosotros y fui rescatado por la Iglesia. Y este es quien soy ahora. Será un punto de inflexión para ellos, para detener esa tradición y acercarse a Dios. Infancia Misionera ayuda a 4 millones de niños en el mundo como Sara. Para muchos de ellos, los misioneros son la única opción para no crecer solos. La única forma de contar con el amor de una familia. Es el momento de garantizar que los misioneros puedan seguir acompañando a cada uno de estos niños. Y tú puedes hacerlo posible.
Colabora con Infancia Misionera.